provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Al acercarnos al solsticio de verano, el tema que está encima de la mesa es el sol como elemento básico, como elemento de vida, también como elemento de culto, y es universal, es decir, ese sí que no adquiere discusiones. La gente puede discutir sobre el nombre de Dios, sobre la naturaleza de Dios, pero no discuten sobre lo que es la naturaleza del sol y la importancia del sol. La cuestión es situarlo en qué de importante para la vida es el sol y qué más allá de lo que es un material simple, simplemente la combustión. Entonces, el sol, en principio, es el punto de referencia de la vida, es decir, donde hay un sustrato húmedo y un sustrato más o menos de materia orgánica, donde toca el sol, empieza un proceso de fotosíntesis y allí se genera toda la vida. Todas las tradiciones lo primero que hacen es reconocer la importancia del sol, tanto cuando se pone y el temor de cuando se ponía el sol. En algunas culturas daba de que se le tuviera que orar por la noche, se tuviera que implorar para que digas, mañana vuelve, te esperamos porque sin ti la vida no amanece. Tanto lo que es la adoración al sol o el cántico al sol de Akenatón hace esa referencia, es decir, sagrado eres y contigo se despiertan todas las criaturas y sin ti todas las criaturas se van a dormir. Entonces sería un poquitito el énfasis en la importancia del sol como materia. Lo que la gente normalmente ve y siente es la luz y el calor, pero a través de lo que es la luz y el espectro fotolumínico está lo que es la fibra óptica y allí van imagen, sonido y se supone que puede ir mucha más información. La fibra óptica lo que hace es canalizar, llevar luz. Entonces lo que se trataría es de averiguar qué más aporta el sol, pero no simplemente hablar por hablar, sino aquí el interlocutor que buscaría sería alguien que estuviera vinculado a lo que son los antiguos cultos solares de todas las culturas, sea las culturas persas, que quizás fueron quienes iniciaron el culto al sol y desde allí posiblemente se transmitió al Mediterráneo en la cultura egipcia, que luego acabó siendo el monoteísmo y la adoración a Atón, como también en las culturas mesoamericanas de Centroamérica, como ese culto solar, donde los ofrecían todos sus bienes al sol para que los bendijera, y también las culturas andinas. Por lo que hemos estado viendo, el sol no simplemente es un elemento a tenerlo como culto, como devoción, sino que también sería un elemento trascendente para transformar al propio ser humano. De hecho, se habla de una cultura de seres solares, es decir, como un paso que el ser humano tendría que hacer es la creación de un cuerpo solar, de un cuerpo lumínico que le permitiera existir para siempre más. El hecho que también la gente, ahora en la etapa de calor, se coloquen en las playas para tomar el sol, más allá del bronceado, posiblemente tenga también otros contenidos con salud y que tenga que ver también con unas ciertas compensaciones. En las tradiciones orientales se dice que cuando falta el elemento yin femenino, se pone uno boca abajo para coger la humedad y la textura de la tierra, y cuando falta el elemento solar, pues se pone boca arriba y entonces se compensa tanto una energía por la otra. Para entrar en el tema, uno lo que buscaría es un interlocutor que hubiera recorrido el sendero de la realización para que nos pudiera hablar desde el pasado, pero tirando hacia el futuro. Yo estoy en un proceso peculiar referente al sol y entonces necesito a alguien no tan solo que me entienda, sino que me dé ciertas pistas sobre la importancia en esta cultura, es decir, en la cultura espiritual del sol como elemento de trascendencia a nivel de punto lumínico, como de trascendencia casi en el sentido de alimentación primaria. Se tiene la alimentación como que tiene que venir por la depredación de animales y de plantas. Directamente casi puedo afirmar, sin temor, digamos, a autoengañarme, que también es un elemento nutritivo, pero más allá de lo que serían elementos de compuestos, también el sol representa la divinidad, es decir, hay algo más detrás del sol. No sé qué es lo que hay, no sé si es que hay entidades celestiales que se están manifestando en el plano físico o hay alguna cosa más. Dejo el previo para pasar la voz a alguien que de otras culturas hayan recorrido el sendero de la realización espiritual y como seres de luz, pero vinculados al sol. Es retomar todo eso, sacarlo de lo que es el mito, sacarlo de lo que es la leyenda y pasarlo al terreno práctico. Y para aquellos que pudieran estar escuchando, más allá de los que estamos ahora aquí, es decir de que el sol no tan solo es una fuente de vida externa y casi una alternativa energética a los componentes fósiles, sino que puede ser una vía de realización del pasado que nos proyecta hacia el futuro. Ahí lo dejaría. Entonces, si hay alguien que se presta desde ese punto de vista práctico, vivencial, a explicarnos cuál es el sendero solar, cómo se puede recorrer,
¿Cómo decirle al hombre de este tiempo que el sol vuelve a ser otra vez el Padre Celestial que está en los cielos o su manifestación? ¿Hay alguien que se presta para ello? Hay aquí un señor con una apariencia de anciano, y digo apariencia, pero no es anciano, tiene unas vestiduras, bueno, viste como si fuera un hábito muy sencillo, tiene la tez, la piel como aceitunada, los ojos los tiene amplios, no los tiene rasgados, y el cabello lo tiene recogido y tiene colocado encima de la cabeza como una especie de cinta. Él está en disposición de poder responderte, puesto que él ha hecho de alguna manera de su propia existencia un ciclo que le ha llegado a elevar hasta un estadio en el que no ha necesitado volver otra vez a ocupar un cuerpo humano en la Tierra. Él es un ser solar. A ver, yo le veo sencillo con las ropas y las vestiduras, pero todo lo que hay alrededor está tapado. No sé cómo explicarlo. Hay mucha luz de fondo. Está a la espera, así que tendrás que preguntar. Que tú hayas dado todo el planteamiento, no dice nada de momento. En principio, si él tuvo una existencia física, ¿en qué tiempo nos podemos remontar y a qué lugar nos remontaríamos? Dice que de tiempo terrestre cerca de 8.200 años atrás en el tiempo. No está ubicado en ningún tipo de las culturas conocidas. Él es alguien que hizo ese trayecto en solitario, aunque sí había otras gentes que tenían una tendencia a ese culto. Había templos dedicados al culto solar. Dice que para él simplemente es su pasión tras el sol como ente físico que da vida a la tierra. Hay algo así como un sol dentro de otro sol que no es visible al ojo humano y sin embargo es el que realmente aporta lo que es la fuente de vida real, aquella que consiste en poder continuar viviendo después del mundo físico. ¿Qué lugar más o menos podíamos llegar a situarlo en aquellos tiempos? Aunque no sea un lugar en concreto físico, más o menos por qué zona de la Tierra. Dice que él vivió por las zonas donde hoy conocemos el territorio, está hablando de Túnez, la zona del norte de África que da al Mediterráneo. ¿Cómo era en aquellos tiempos el culto solar que él veía a su alrededor? Dice que los templos eran abiertos, solamente eran sostenidos por columnas. Estos templos sencillos y colocados estratégicamente conseguían que pudieran pasar los rayos a lo largo de todo su recorrido durante el día, y está mostrando ahora como si hubieran grietas. Hay dibujos que son geométricos y cada momento, cada ciclo a lo largo del recorrido durante el día los rayos tocan diferentes puntos de esos símbolos geométricos extraños. No los he visto porque están como sobrepuestos, triángulos, hexágonos. Hay unas figuras geométricas que son muy, muy bonitas, que parecen como flores, pero son figuras geométricas, y él muestra lo que hace el sol cuando pasa a través de esto. Y los templos son muy sencillos, columnas y abierto al aire. Aunque él hizo el camino en solitario, ¿tiene algo que ver con lo que se estaba realizando a su alrededor en aquella época? Dice que todo el mundo adoraba sencillamente al sol. Era él, dice que era Dios, era simplemente y es Dios, que pocos lo podían interpretar como la verdadera divinidad, que el acercamiento a Dios era un afán, una ansia de muchos. Todo estaba y todo era por y para satisfacer a la divinidad. Dice que pocos conseguían encontrar al final a esa divinidad. Como ha explicado hace un momento, el sol que está no dentro, sino fuera de ese sol, que no es el sol solar, no es la fuerza o energía física. El límite entre el sol que da vida y el sol que mata, quemando, ¿cuál sería? En el sentido de que en la dosis, en la proporción, en el momento y en la actitud, cómo hacer de que sea beneficioso y no pasar, tome una insolación o que le perjudique a la vista o a su propio cuerpo. Dice que depende de cada persona tiene un límite en su propio organismo para poder absorber los rayos solares. Él tenía el ciclo, el amanecer, para él era el momento de su baño. Dice que él se bañaba de sol. Y no era una cuestión solamente metafórica, si es que realmente él muestra cómo absorbía el sol y se bañaba con el sol, que se podía llegar incluso a percibir
como si esos rayos solares fueran dedicados para él, como si vinieran a tocarle para ese baño solar. Dice que lo hacía escasamente durante media hora al amanecer, que las horas centrales del día son poco apropiadas, es el periodo en el que la potencia y la fuerza del sol puede realmente perjudicar. Dice que son simplemente horas de sol tenue por las mañanas, poco después del amanecer, un par de horas, y dice que entonces es cuando se pueden absorber todas las propiedades, todas las vitaminas, que a nivel muy profundo del cuerpo, toda la capacidad para que pueda adentrarse en las células y las pueda también revestir. Pero está hablando de la actitud, no es lo mismo tumbarse o ponerse a beneficiarse de las llamas solares, sino reclamando a ese otro sol que está integrado dentro del sol. Dice que es que son dos cosas totalmente diferentes. La diferencia entre simplemente exponerse y absorber en esa actitud devocional o de comunión con el sol, ¿cómo es el matiz? Dice que simplemente es una necesidad de... Está hablando de que la propia divinidad, que ellos saben que es ese sol, no deje nunca de posarse encima, de tocarle. Dice que él lo que pedía era que fuera siempre tocado por la divinidad. Él era una necesidad vital, sabía que si en un momento dado dejaba de ser tocado por la propia divinidad, procediendo del sol, podría sencillamente dejar de existir. Y dice que ese anhelo era la actitud que él tenía en su tiempo. ¿Por qué partes del cuerpo tomaba el sol? ¿Lo tomaba con la contemplación visual? ¿Lo tomaba a través de las manos? ¿Lo tomaba a través de todo el cuerpo? ¿Cómo lo hacía? Dice que lo hacía todo. Que el baño es un baño para que no dejara ninguna pequeña porción de su cuerpo sin ser bañado por el sol. ¿Cómo notaba ese nutrirse? ¿Cómo era el proceso? Dice que la absorción era como una corriente, parecía como aire que le tocaba, como una capa que le cubría hasta dejarlo envuelto por completo. Dice que era una experiencia, él habla de maravillosa, en el sentido de que encontraba una calidez, apartaba en un momento dado cualquier sentimiento de frialdad del ambiente, que podía llegar a permanecer así todo el día con esa calidez. Era como absorber un calor que va más allá de lo que es el calor solar. Era una calidez que le daba la posibilidad de encontrarse bien, que regeneraba sus huesos, sentía como si cualquier pequeña dolencia era sanada, que no era necesario ni siquiera solicitar esa sanación, el sol ya le otorgaba esa curación. A nivel visual, ¿cuál era su actitud? ¿Permanecía con los ojos abiertos, cerrados? ¿Lo contemplaba, no lo contemplaba? ¿Con qué parte de los ojos? ¿Cómo notaba que penetraba también dentro de su cerebro? Dice que él lo contemplaba con carita de hombre enamorado, que mirarlo de forma fija lo hizo al principio, que le provocaba una saturación, golpe de sol en la cabeza, que era incapaz luego de poder dirigir o digerir esa fuerza solar, que tomó la costumbre de hacerlo mirándole con la mirada que se le dedica a una dama, a una mujer de la que uno se enamora, que ese mirar enamorado le proporcionaba más ventajas y que esta luz que entraba de una forma algo más dosificada la podía manejar de manera mejor. Dice que el estallido de luz en la cabeza podía hacerle estar durante todo el tiempo con una manera de contemplar la vida, con una luminosidad distinta, con mucha más intensidad. Él observaba lo que le rodeaba, las casas, las gentes, era capaz de poder ver las auras, la fuerza vital de las criaturas vivas, que esto le duraba prácticamente 2 días, solo con hacerlo una vez, y luego ya llegó a tener esa oportunidad de verlo de forma continua, puesto que él lo hacía todo el tiempo. Que luego optó por lo que era ponerlo todo bajo el amparo del sol, las ropas, la alimentación, que todo era puesto bajo su amparo, que igual que él lo pedía, el baño solar, ponía todo lo que eran objetos personales, todo lo que tenía a su alcance lo ponía para que fuera siempre bañado. Cuando él tomaba estos baños solares, ¿qué lo hacía? ¿Desde la quietud o hacía algún tipo de movimiento o algún tipo de ritual? Dice que al principio estaba simplemente con las manos extendidas, trataba de dejar los brazos y las piernas abiertas para que no hubiera ningún rincón que no pudiera ser tocado. Que otras veces hacía algunas danzas suaves de agradecimiento
a este baño solar, y dice que el estado que se conseguía con esas danzas era de embriaguez absoluta. Con el transcurrir del tiempo, ¿cómo fue su proceso? ¿Qué tipo de experiencias, qué tipo de sensaciones, qué tipo de estímulos llegó a sentir? Dice que llegó a captar la fuerza vital, que no solamente la propia, sino que era posible cuando ponía las manos simplemente por una pequeña muestra de afecto o tocaba a alguien cercano. Él lo que habla es de notar como el envoltorio que rodea el cuerpo, lo podía sentir, que habla de la visión, y la visión fue despertada, porque por eso él puede decir que veía ese sol que está más allá del sol, que no te deja que le veas bajo el peligro de poder enfermar los ojos, que él pudo ver esa gran esfera solar que envuelve el sol, que alimenta la tierra, a los seres que habitan en esa esfera y a la fuerza y conocimiento que hay en esa esfera. Dice que cuando él la descubrió fue cuando ya decidió que no podría vivir si no era bañado por esa fuerza, que ya no lo pedía el sol, lo pedía. Es que no sabe cómo llamar a esa fuerza solar que envuelve el sol. Él sabe que si el sol desapareciera, esa fuerza seguiría estando. ¿Podía de alguna forma comunicarse con ella? ¿Podía ver si había una entidad consciente detrás del sol? ¿Qué es lo que veía? Dice que no era una, son muchas las entidades que estaban en esa esfera. Dice que él ansiaba poder llegar hasta allí, que pudo conseguir llegar hasta allí, que su vida fue próspera en años, que cuando llegó su momento en que debía dejar el mundo, él pudo acercarse a ese lugar. ¿Tuvo más compañeros de viaje o transmitió ese conocimiento a otras gentes? Dice que sí lo transmitió, no entendían muchos de los matices, ellos ya creían estar haciendo lo adecuado cuando adoraban al sol, todos saben que él es sencillamente no solamente el rey, sino el propio Dios, el que está en todo momento cuidando, bendiciendo, alimentando de vida a la tierra, que ellos se conformaban con hacer los rituales normales a través de los siglos, fueron transmitiendo este conocimiento de padres a hijos, pero dice que pocos se encontraron detrás de ese sol, a esa esfera de luz. ¿Tuvo algún otro tipo de experiencia que él notara como una experiencia extraordinaria que le dejaba al margen de la otra gente? Dice que la única que puede explicar, si es que puede ser explicada, que fue la de desaparecer, que hay un vacío de tiempo muy prolongado en unos momentos en los que él estaba extasiado. Dice que aquellos que le conocían dejaron de verle, él no tiene noción de haber desaparecido, él solo sintió que visitaba lugares que nunca podría llegar a describir, que lo hizo físicamente. ¿Cómo era esa experiencia? Es decir, ¿entraba en otra dimensión, se llevaba el cuerpo físico o simplemente abandonaba el cuerpo físico? No, dice que él desapareció a ojos humanos, nadie pudo entender qué fue lo que ocurrió y que lo hizo en un momento dado de forma brusca ante testigos. Hubo personas de su familia que vieron cómo literalmente desaparecía. Que esto le costó luego la soledad, quedó marginado, le tenían miedo. ¿En qué lugar apareció después? Dice que el lugar no sabría cómo describirlo, era un espacio de luz pura que no hería los ojos como cuando él miraba el sol, que los seres que había tenían formas dispares, no solo humana. Dice que estos seres irradiaban luz como el mismo sol cuando lanza los rayos. Dice que podía verse la luz saliendo de ellos en todas las direcciones, que simplemente sentía una calma y un bienestar tan grande que él no deseaba volver, que no había tiempo, no había ninguna necesidad de hacer nada, solo estar allí. ¿Conoce otras personas que hubieran recorrido el camino solar y que tuviera otro tipo de experiencia o de sensaciones o de estímulos? Dice que otros ha habido que lo han seguido y han vivido experiencias y no iguales a las de él, sí que han tenido experiencias vitales muy importantes que les ha cambiado la existencia. Que como tú hay otros que también están ahora teniendo al gran sol como Dios
y que no lo buscan solamente como sol, sino que lo están buscando como el Dios real. Dice que están empezando a comprender muchas gentes ahora que la fuerza solar no es solamente una estrella en el firmamento, sino que están empezando a comprender que la sede de la divinidad es un lugar real. En este tiempo presente, ¿cómo él ve las personas que estamos recorriendo ese sendero? Dice que algunos los ve como aquellos que en el pasado, sus congéneres, incluso algunos muchos años después, siguen haciendo también los ritos o los rituales de adoración al sol, pero dice que no comprenden esa naturaleza de la que él habla, ni siquiera la han vislumbrado, no se acercan a ella, necesitarían llegar a percibirla para poder entender que él les puede transformar realmente. Pero dice que no se trata de convertirnos en seres como el sol físico que hay fuera de la tierra, sino como ese otro sol. Ese es el tipo de fuerza en la que se pueden llegar a convertir. Y otros hay que ya están entendiendo, que lo aceptan, que es lento, que él estaba todo el tiempo y ellos dedican solo una pequeña porción de su tiempo físico. Comparativamente entre el sistema que él sigue y el que más o menos estoy siguiendo, ¿qué diferencias y qué proximidades hay? Dice que el hecho de que no puedas bañarte como lo haría él, y habla despojándote de todo tipo de pudor, de ropa, y hacerlo desde la actitud que él lo hacía, es lo que él te recomienda, que lo estás haciendo y haces un buen seguimiento, que también ahora hay cristales que envuelven la tierra, que actúan como si fueran, está hablando, amplificadores de los rayos dañinos. Dice que por ese motivo debes tener cuidado. ¿Esos cristales cómo han sido colocados o cómo han llegado ahí? ¿No? Dice que tienen que ver con ondas muy compactas. Está hablando de la suciedad de la tierra, que esto él no lo tenía en su momento. Los rayos solares entraban con una libertad que ahora no hay, que ahora cuando entran los rayos es como si chocaran con cristales. Es que dice que no sabe explicártelo de otra manera, y de alguna manera amplificaran la potencia del rayo, haciéndolo en muchas ocasiones más peligroso. Por eso es importante que todavía sea necesario que se hagan en horas no demasiado cálidas. El hecho también de que la gente acuda al sol cuando toma sus baños marinos, ¿qué les aporta? ¿Qué beneficios les está aportando más allá del bronceado? Dice que más allá del bronceado les aporta está hablando una nutrición, unas vitaminas que, aunque ellos no sean conscientes, de alguna manera al abrirse a ese abrazo solar, que parte de ellos en su interior sí reclaman unas porciones de sustrato espiritual, que por eso se sienten no solamente mejores o se encuentran bien físicamente, sino también anímicamente. Por eso es tan importante que aquellas personas que están bajo el sol parece como que rejuvenecen. Dice que todo en ellas mejora, que las porciones que reciben no solamente son físicas, que hay una especie de nutrición más allá del físico que les alimenta, aunque no la hayan reclamado, que si lo hicieran, si le reclamaran esta nutrición de manera más consciente, que muchas cosas mejorarían, muchas dolencias desaparecerían. El hecho también de que la gente se coloque protectores, filtros solares, o que se coloque gafas en los ojos, ¿en qué les beneficia y en qué le perjudica? ¿En qué les está privando en el sentido benéfico y en el sentido, digamos, perjudicial? Dice que se tienen que tomar la fuerza del sol en horas demasiado intensas, que es bueno que utilicen estas protecciones, que también él en su momento usaba las ropas sencillamente para que actuasen como pantalla y evitar que pudiera causar daños en su piel, que los ojos son delicados, pero nunca deben poner esas protecciones al atardecer, al amanecer, que entonces no se benefician y deberían hacerlo, que tenemos una fuente inagotable, que es un regalo y que no deberíamos desdeñar. Cuando él abandonó su cuerpo físico, ¿cómo notó que le había beneficiado el tiempo que había estado de adoración y de comunión con el sol? Dice que él casi no percibió que hubiera salido de su envoltorio, que simplemente notó una liberación y como si hubiera estado comprimido dentro de un cuerpo muy reducido. Él sintió una expansión muy grande. Dice que aún estando fuera del cuerpo físico podía seguir alimentándose de la luz solar. Dice que él tiene
ahora una apariencia que no es la que está mostrando. Él ahora nos muestra la apariencia que tuvo en su momento en la Tierra, pero en realidad su apariencia es de un ser que es mucho más voluminoso. ¿Voluminoso en el sentido que nosotros conocemos físico o voluminoso energéticamente? Él se ríe, dice que es simplemente un ser grande a nivel energético. Cuando comentaba que no le hacía falta volver otra vez a encarnar en cuerpo físico, ¿qué significa eso? Dice que él no necesitó volver a entrar en el mundo, él simplemente supo que ya no era necesario, que siempre ha estado ayudando a aquellos que le han reclamado, y de alguna manera cuando ha sido solicitada información o han necesitado a alguien de su ayuda, de su poca ayuda, porque dice que mucho no puede tampoco, él ha acudido a tender esa mano que podía necesitar. Él no entiende por qué no ha tenido que volver. ¿Notaba de alguna forma el efecto que producía dentro del cerebro, esa misma luz que la absorbía? Dice que sí, dentro era como si hubiera absorbido el propio sol y lo hubiera instalado dentro de su cabeza, que al principio, como ha explicado, sentía que era una intensidad demasiado directa, le costaba manejar eso, que llegaba incluso a sentir como que dejaba de ver el mundo físico y esto al principio le asustó. Por eso modificó la forma de mirar los rayos de luz, que luego después era sentir el sol dentro de sí todo el tiempo. A lo largo del tiempo transcurrido desde que él estuvo aquí en la Tierra, ¿ha podido ver también cómo otras personas han ido recorriendo el sendero solar? Dice que sí. ¿Qué es lo que le llamaba la atención de esas otras personas que también estaban entrando en comunión con el sol? Dice que muchas simplemente buscaban al sol no como una esfera, sino que le colocaban como un adjetivo, le ponían forma y utilizaban la luz como una especie de sustituto cuando él no estaba. Estas personas absorbían la luz y al reclamarla la recibían. No está diciéndote que no, él veía simplemente que hacían lo mismo, arrodillarse y reclamar, solo que no miraban al sol como si fuera el sol, el Dios que los antiguos han estado venerando, adorando. Ellos ya hablaban con otra entidad distinta. Estos seres que él ha visto en muchas ocasiones han hecho acto de presencia, llegaron a contemplarles y a confundir. No es que ellos confundieran a la humanidad, sino que ellos llegaron a sentir que aquella divinidad era la única que querían y ya el sol no era lo prioritario en sus vidas. Pero haciendo un recorrido histórico y por distintos lugares, ¿qué cosas le llamó la atención de unas zonas y de otras? El punto de referencia es el sol. ¿De qué otra forma se puede acceder a él? Aquí está callado, no dice nada. Una vez que él ya se había bañado con el sol, ¿cuál era el efecto que sentía? Es decir, ¿se recogía en silencio? ¿Cuál era su actitud en la cotidianidad? Dice que era de recogimiento, dice que es algo necesario, es algo así como llenarte y luego no derramar una sola gota de la fuerza recibida. Dice que durante un periodo, a veces incluso de unas horas, necesitaba estar en esa fase de recogimiento, necesitaba sentir el sol dentro y notarlo fuera, que luego su día cotidiano era percibirlo de manera continuada hasta el día siguiente. ¿Por la noche se prolongaba esa luz de alguna forma o de otra en él? Dice que él al principio sí era para él necesario correr, acudir al amanecer para volver de nuevo, que luego con el paso del tiempo ya era simplemente como teniendo el sol dentro, ya no desaparecía, aunque aún así seguía todos los días con ese baño solar. En este tiempo actual, ¿él cómo vería que sería una buena aplicación la referencia del sol, entrar en comunión con él? Dice que es una necesidad vital para el ser humano, no puede vivir de espaldas a él, que ahora las gentes lo han llegado a temer y que tienen que volver a conectar de nuevo con la gran fuente que le nutre. Dice que es vital que vuelvan a conectar, que es bueno que lo hagan y lo contemplen con el respeto que se le debe, pero yendo más lejos y buscando más allá del propio sol, que es un rito que deberían de nuevo la humanidad recomenzar. Es importante que la humanidad de nuevo vuelva a sentir que la divinidad no se esconde, que está presente todo el tiempo, que ilumina los días de todos, pero es que está hablando de una fuerza que no es solo el sol. Dice que mucha gente cree que adorar el sol ahora es algo que pertenece
a las culturas antiguas que no sabían nada, pero dice que se equivocan. El hecho que les pusiera alimentos y elementos al propio sol en un acto de consagración, ¿qué notaba que le ocurría a esos objetos? Dice que todo, al igual que él podía percibir ese aura en las gentes, igual que él podía vestirse con unas ropas expuestas al sol, tomar unos alimentos, eran como si hubieran sido purificados, que era una dosis mayor de fuerza solar a través del organismo cuando se alimentaba con esos alimentos. Dice que también le gustaba hacer ofrendas para dedicarlas, está hablando a los dioses que se escondían en el sol, para que ellos vieran que él también entrega, también ofrece lo poco que tenía. Pero dice que cualquier objeto que hubiera estado ofrecido en un ritual al sol ha quedado de alguna manera con una fuerza y poder que puede llegar a modificar cosas. Le damos las gracias. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento, para los eternos. Se abre una vez más, la puerta a la multirealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno
que ved la vida de vosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.